Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico y el manejo del accidente isquémico transitorio, conocido por sus siglas como AIT o por sus siglas en inglés como TIA. Mi nombre es Jorge Ramírez, yo soy médico neurólogo del Departamento de Enfermedades Cerebrovasculares y Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Para empezar, haremos un pequeño recuento de por qué es importante tratar las enfermedades cerebrovasculares y más aún en países como el nuestro, ¿no? Recordemos que en el mundo la enfermedad cerebrovascular es la primera causa de discapacidad y la segunda causa de mortalidad, ¿no? Entonces son cifras obviamente alarmantes que nos deben hacer tomar conciencia sobre el tema de hoy. La incidencia es mayor en pacientes como en países como el nuestro, que están en vías de desarrollo, y la mortalidad, lamentablemente, también es mayor en países de América Latina, incluyendo obviamente el Perú, comparado con algunos países de Estados Unidos, con algunos lugares de Estados Unidos, como Canadá o con otros lugares de Europa. Entonces, también es algo que nos debe llamar muchísimo la atención. En el Perú sí se tienen datos, felizmente, pero datos no tan exactos y no tan actuales, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la prevalencia, se estimó en el año de 1995 que la prevalencia de la enfermedad cerebrovascular en el Perú, tanto isquémica como hemorrágica, estaba alrededor de 6.4 casos por 1.000 habitantes. Y Ferri, en un estudio muy grande, en un estudio multicéntrico, determinó básicamente que en personas mayores de 65 años la prevalencia alcanzaba el 6.8% en las zonas urbanas y en cambio alcanzaba el 2.8% en zonas rurales. Obviamente, debido a la dificultad para conseguir los datos en dichas zonas, puede estar infraestimada esta prevalencia en dichas zonas. Ahora, en cuanto a estudios propiamente realizados por investigadores peruanos, tenemos que el doctor Carlos Abanto en el año 2013 publicó un estudio acerca de la mortalidad intrahospitalaria de la enfermedad cerebrovascular en el Perú y la determinó en alrededor del 5.2%, ¿no? El grado de mortalidad, la tasa de mortalidad en 579 pacientes evaluados en una sala de hospitalización. Ahora, la doctora Ecos, el 2014, reportó una tasa de mortalidad intrahospitalaria del 7.6% en 461 pacientes estudiados y el mismo estudio nos arrojó de que existían algunos factores asociados a una mayor mortalidad hospitalaria, los cuales eran la presencia de una arritmia cardíaca como la fibrilación auricular, la presencia de hipertensión arterial y el tener un accidente cerebrovascular previo. Entonces, siempre que nosotros hablemos de una patología cerebrovascular, tenemos que tener en cuenta que existen muchos factores de riesgo, pero debemos tener en cuenta los tres anteriormente mencionados. ¿Qué dice el Ministerio de Salud sobre la enfermedad cerebrovascular? En realidad, como ustedes conocen, no existen muchos datos disponibles sobre alguna de estas patologías crónicas, pero lo más resaltante se tiene del análisis de situación de salud del Perú, que fue publicado o lo pueden ustedes tener disponible vía internet, el del año 2011. Entonces ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva que dentro de las principales causas específicas de mortalidad en el año 2011, las enfermedades cerebrovasculares constituyeron en porcentaje el 5.3% de todas las muertes en el país. Por lo tanto, se ubican en el segundo lugar inmediatamente por debajo de las infecciones respiratorias agudas bajas. Es otra cifra que también nos debe poner a nosotros, obviamente, en alerta, nos debe hacer pensar de que este problema es grave y es muy frecuente. Dentro de las causas divididas por sexo, tanto en varones como en mujeres, vemos que la enfermedad cerebrovascular no pierde ese segundo lugar, constituyendo el 5.1% en los varones y el 5.5% en las mujeres. Pero, bueno, refleja lo que el mundo dice actualmente, que
es más frecuente que las mujeres sean afectadas por este tipo de enfermedades, pero siempre manteniendo un firme segundo lugar. Por lo tanto, tenemos pues que estar alertas. Ahora, si nosotros hacemos cálculos y comparamos a la enfermedad cerebrovascular con otra enfermedad muy prevalente en el país y que se lleva pues obviamente todos los focos de la atención, como es la tuberculosis, tenemos estos datos. Hablando de la tuberculosis, según los datos publicados en el año 2013, cada 15 horas muere en el Perú una persona por tuberculosis, ¿no? Obviamente llama la atención, debería hacerse muchas cosas todavía para disminuir tanto la incidencia como la prevalencia de esta enfermedad, pero vean el dato de arriba, cada hora muere una persona por un accidente cerebrovascular en el Perú, según estos datos del 2011. Por lo tanto, todos deberíamos tomar acciones para poder disminuir este valor, para poder disminuir tanto la mortalidad como la incapacidad, ¿no? Como la discapacidad producida por esta enfermedad. Ahora, entrando directamente al tema, pueden ver ustedes la clasificación clásica típica de las enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que la enfermedad cerebrovascular a grandes rasgos se puede clasificar en isquémica o en hemorrágica dependiendo del mecanismo fisiopatológico. Isquemia habla de una falta de llegada de sangre y hemorragia habla pues de una ruptura de un vaso que provoca un hematoma, un sangrado, ¿no? Si nosotros hablamos netamente del isquémico, vamos a tener dos tipos. Tenemos los accidentes cerebrovasculares isquémicos globales y los focales. Dentro de los globales nos referimos a todas aquellas condiciones que causan una disminución bihemisférica en ambos lados, ¿no? del cerebro, en ambos hemisferios cerebrales, de flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, aquí la patología típica o clásica vendría a ser la encefalopatía hipóxico-isquémica. Pues no. Dentro de los accidentes cerebrovasculares isquémicos focales tenemos a dos tipos. Tenemos al accidente isquémico transitorio, que justamente es la razón de la exposición del día de hoy, y tenemos también al infarto cerebral propiamente dicho. Ahora vamos a ver la diferencia entre ambos, por qué se caracteriza el accidente isquémico transitorio, etc. Y dentro de los hemorrágicos tenemos que se clasifican básicamente según su localización a los intraparenquimales y a los extraparenquimales. A los intraparenquimales, aquellos que afectan netamente el parénquima, el tejido encefálico, tenemos aquellos de localización cortical, aquellos de localización subcortical, y a otros que afectan otras áreas, como aquellos ubicados en el tronco encefálico y en el cerebelo, ¿no? Las causas son múltiples, probablemente ustedes ya las sepan. Y en cuanto a los extraparenquimales, tenemos a patologías que pueden comprometer la vida, ¿no? De forma aguda. Son todas emergencias, por eso, ¿no? Tenemos a la hemorragia subaracnoidea, a los hematomas o a las hemorragias intraventriculares, y tenemos a dos patologías clásicas neuroquirúrgicas, como son el hematoma subdural y el hematoma epidural, ¿no? Entonces, todas estas patologías constituyen a los SBs, tanto isquémicos, hemorrágicos. Existe una patología que ustedes pueden ver en su parte superior derecha, que es la trombosis venosa cerebral. La trombosis venosa cerebral es una patología que pertenece a los accidentes cerebrovasculares o a la enfermedad cerebrovascular, pero que no puede ser clasificada como isquémica o hemorrágica debido a que se puede presentar de ambas formas. Se puede presentar con un infarto de tipo venoso o se puede presentar como una hemorragia intraparenquimal también. Ahora, lo que dice ahí, felizmente para todos nosotros que estudiamos la medicina e infelizmente para todos los pacientes, todas las patologías que pertenecen a la enfermedad cerebrovascular, todo lo anteriormente mencionado, son emergencias, tanto médicas como quirúrgicas. Es por eso que tenemos que tenerles una especial atención. Entrando directamente al accidente isquémico transitorio, lo que debemos saber es que por ahora el diagnóstico es netamente clínico, no deberíamos basarnos en algún tipo de examen auxiliar para lograr determinar la presencia de un accidente isquémico transitorio, pero obviamente que son necesarios, como lo vamos a decir más adelante. ¿Por qué se caracteriza? Se caracteriza porque es un déficit clínico, o sea, un síntoma neurológico focal, como ustedes lo pueden ver ahí,
¿no? Que afecta tanto el encéfalo, que afecta tanto la parte oftálmica o medular, debido a que conocerán de que muchos de los vasos que irrigan a estas áreas obviamente pertenecen al sistema nervioso central, ¿no? Este déficit clínico, según la Organización Mundial de la Salud, una definición que tiene muchos años, debe durar menos de 24 horas. De ahí que viene su característica de ser transitoria, ¿no? Pero según definiciones operacionales actuales, ¿no? Básicamente propuestas por la AJA-ASA, este episodio debería durar menos de 60 minutos. ¿Y por qué hay una definición conceptual por OMS y por qué hay una definición operacional por AJA-ASA? También lo vamos a ver más adelante. Pero como hay un tiempo determinado en el cual dichas molestias deberían desaparecer, es por eso que se le acuña el término de ser transitorio, ¿no? Debe ser transitorio. Ahora, otro punto importante en el diagnóstico es que no debe haber evidencia de isquemia en las neuroimágenes. ¿A qué me refiero con neuroimágenes? Tomografía, resonancia magnética, específicamente en el protocolo de difusión por resonancia magnética, que como vamos a ver más adelante también, es el protocolo indicado para diagnosticar de forma aguda la presencia de una isquemia o de un infarto cerebral. Entonces, teniendo en cuenta que es un déficit neurológico transitorio, pues es lo básico que debemos saber sobre el accidente isquémico. Entonces, algunos datos del AIT específicamente en el Perú, no tenemos datos disponibles en la actualidad, ninguno de los reportes que se han revisado, pues hasta el día de ayer, habla o nos da un valor de incidencia, de prevalencia de AIT, ni en la parte extrahospitalaria, ni en la parte intrahospitalaria también, básicamente porque no en muchos lugares se hospitalizan a los accidentes isquémicos transitorios, más bien hasta ahora tenemos el concepto de que deberían ser tratados de forma ambulatoria, pero eso es algo que queremos cambiar. Fisiopatológicamente, ¿por qué se produce un accidente isquémico transitorio? Como ustedes pueden ver ahí, se supone que las dos líneas azules vendrían a representar un vaso, las líneas negras punteadas van a representar el flujo de la sangre. Normalmente en una arteria sana, la sangre pasa, pues no corre, discurre sin ningún tipo de obstrucción, de bache, etcétera. Por lo tanto, los tejidos van a estar sanos, ¿no? Ahí con la foto de la bebé que está sonriente, todos los tejidos están sanos, felices, ¿no? Pero en la arteria ocluida, o mejor dicho, en el accidente isquémico transitorio y también en el infarto cerebral, se supone que existe una oclusión arterial, ¿no? Por lo tanto, ahí ustedes tienen dentro del vaso, dentro de la arteria, un coágulo que está representado como un bloque de color rojo que obstruye el normal flujo de la sangre por dicho vaso. Por lo tanto, el tejido, como ustedes pueden ver ahí la foto nuevamente, se daña, ¿no? Queda ahí como está la foto triste, dañado, porque no hay una llegada de sangre, no hay flujo sanguíneo que está llegando a dicha zona, con la consiguiente restricción de oxígeno, nutrientes, etcétera. Por lo tanto, es un tejido que está sufriendo un daño. Ahora, este daño puede ser un daño continuo, si es que dicha obstrucción permanece muchos minutos u horas, o puede ser transitorio, si es que dicha obstrucción solo permanece por algunos minutos, ¿no? Ahí la diferencia en el daño producido tanto por el accidente isquémico transitorio como por el infarto cerebral. Ahora, fisiopatológicamente, esto es algo que todos debemos recordar. En realidad, nosotros, para determinar específicamente a qué nos referimos, hablamos de ciertos parámetros fisiológicos, ¿no? Como el flujo sanguíneo cerebral, la presión de perfusión cerebral. Entonces, todos los órganos en el cuerpo tienen un flujo sanguíneo normal, ¿no? Es una cantidad o es un volumen de sangre que llega por cierta cantidad de tejido por minuto que garantiza un óptimo funcionamiento de dicho tejido. Por lo tanto, cuando hablamos del cerebro, dicho flujo debe oscilar entre 50 a 80 mililitros de sangre por 100 gramos de tejido por minuto. Ese es el valor de flujo sanguíneo cerebral normal y es un valor que deberíamos tener en cuenta el día de hoy porque nos va a ayudar a entender por qué se producen estas lesiones. Y luego tenemos otro valor que le llaman la presión de perfusión cerebral o por sus siglas PPC. Esta presión de perfusión cerebral debe oscilar entre 70 a 100 milímetros de mercurio, usualmente siendo superior a 70 se garantiza una adecuada presión de perfusión y también es otro valor que lo que nos quiere decir es que la sangre está llegando
no solo en volumen adecuado, sino que con la fuerza adecuada donde debería llegar. Además, existe otro fenómeno que todos debemos recordar, que es la autorregulación cerebral, que es un conjunto de respuestas de la pared del vaso sanguíneo ante las variaciones tanto del flujo como de la presión de perfusión cerebral, pero de la cual no vamos a indagar más el día de hoy. Entonces, normalmente las lesiones tipo infarto o tipo accidente isquémico transitorio se pueden producir tanto por una disminución marcada y abrupta de los niveles de flujo sanguíneo cerebral. También se puede producir por una disminución marcada y abrupta de los valores de la presión de perfusión cerebral, pero lo que es común en la mayoría de veces es que se produce una caída de ambos. Obviamente que una depende de la otra, ¿no? Por lo tanto, es el proceso fisiopatológico normal. Hablando del flujo sanguíneo cerebral, lo que quiere representar este gráfico es que tenemos ahí, por ejemplo, la arteria cerebral media del lado izquierdo, la tienen representada ahí. Se supone que va a existir una obstrucción donde inicia el color amarillo o medio naranja de la arteria cerebral media. Entonces, si es que hay una obstrucción de dicho vaso, lo concomitante que va a ocurrir es que van a caer bruscamente los niveles de flujo sanguíneo cerebral, como ustedes lo pueden ver ahí. Lo normal de 50-80, como ya lo he mencionado, pero pueden caer a cifras de oligoemia entre 20 a 50, pueden caer a cifras de penumbra entre 10 a 20, o pueden caer a cifras de infarto cuando dicho flujo sanguíneo es menor de 10. Ahora, el tema aquí es que la diferencia entre un accidente isquémico transitorio y un infarto cerebral es que estos cambios son tiempo dependientes. ¿Qué quiero decir? Si es que existe una obstrucción, no desde el primer segundo de la obstrucción se va a producir un infarto, ¿no? Sino que es necesariamente dependiente del tiempo. Dicha obstrucción tiene que estar el tiempo necesario, que usualmente son varios minutos, por lo menos por encima de 10 a 15 minutos, para que produzca una lesión. Porque recuerden que el cerebro pues tiene mecanismos para intentar compensar dicha falla hasta que dichos mecanismos fallan y ya no pueden sostener más el error. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que todo lo que tiene que ver con la enfermedad cerebrovascular es tiempo dependiente, por lo tanto estamos contra el reloj para actuar. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos, para ir metiéndonos más en el tema, tenemos que el accidente isquémico transitorio se puede producir por mecanismos trombóticos, embólicos o por hipoperfusión. Rápidamente, recuerden que el mecanismo trombótico se refiere a la formación de una obstrucción donde ya existía una oclusión o una estenosis arterial subyacente. Por ejemplo, acá tienen ustedes de que el gráfico representa a la arteria cerebral media izquierda. Acá en el zoom ustedes pueden ver de que ya existía una placa, ¿no?, de grasa, un ateroma en dicha arteria, y cuando usualmente se rompen estos ateromas, se activan los mecanismos de coagulación que, por intentar reparar el defecto de la placa rota, terminan por ocluir tanto transitoriamente o también como definitivamente dicho vaso y por lo tanto producir dichas lesiones cerebrovasculares, ¿no? Entonces es el mecanismo trombótico, el cierre in situ de una arteria previamente dañada, y en el gráfico de la derecha ustedes tienen los lugares donde se producen estos fenómenos de aterosclerosis con mayor frecuencia, siempre teniendo en cuenta los grandes vasos, como son las arterias carótidas, la arteria basilar y la arteria cerebral media, ¿no?, que son los lugares predilectos de producción del mecanismo trombótico. Ahora, en cuanto al mecanismo embólico, ustedes tienen que saber que existen un sinnúmero de patologías que son capaces de producir émbolos, ¿no?, que son coágulos que provienen de un lugar distante, los cuales obviamente se van a atracar o se van a quedar atascados necesariamente en aquel vaso que sea o que tenga el calibre de dicho coágulo. La patología típica de producción de este embolismo es una patología que afecta al corazón, que es la fibrilación auricular, ¿no? La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca que típicamente produce émbolos, los cuales suelen atracarse, suelen atascarse en los grandes vasos del cerebro, ¿no? Pero como viene del corazón, es un mecanismo embólico cardíaco, o sea, cardioembólico. Pero también
Las grandes arterias, como las arterias carótidas, contienen placas que muchas veces son inestables y pueden generar el desprendimiento de pequeñas partes de ellas, las cuales obviamente no se van a atracar en la mayoría de casos en el mismo vaso, en la misma carótida, debido a que es un vaso grande, sino que se suelen atascar en vasos más lejanos, que son de menor calibre y que son del tamaño del pedazo desprendido, pues, ¿no? Entonces, cuando el émbolo viene de una arteria dañada, el mecanismo ahí sería embólico arterio-arterial. Sigamos. Y el mecanismo por hipoflujo es un mecanismo que nos habla de la disminución brusca del valor de la presión de perfusión cerebral. Por lo tanto, o por ejemplo, tenemos ahí en la primera imagen una persona de mayor de 60 años, ¿no? Un adulto mayor que se deshidrata, necesariamente va a tener una marcada caída de los niveles de presión de perfusión cerebral. O un paciente que está en sepsis, en un shock distributivo, o alguien que tenga un sangrado, un shock hipovolémico, necesariamente también va a tener una marcada disminución de los valores de presión de perfusión cerebral, que muchas veces exceden a los mecanismos de autorregulación y puede sufrir un daño isquémico, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta estas situaciones para permitir o para no permitir que nuestra presión arterial media caiga por el piso, específicamente en los grupos ya mencionados. Ahora, cuando nosotros sospechamos de que una lesión es producida por un hipoflujo, necesariamente también tenemos que tener en cuenta que no todos los lugares del cerebro sufren ante el hipoflujo, sino que tenemos ciertas zonas que de forma predilecta van a sufrir ante esta marcada caída de los valores del flujo sanguíneo cerebral. Y son aquellas representadas aquí en los colores más oscuros. Son las llamadas áreas limítrofes, que son áreas en las cuales solamente llegan pequeños capilares de los grandes vasos para irrigar. Por lo tanto, son aquellas zonas que nadie las quiere, ¿no? Que son las zonas de división, por ejemplo, entre los distritos, etcétera, ¿no? Igual, son las zonas que sufren más ante las caídas de los valores de la presión de perfusión cerebral. Es algo que tenemos que tener en cuenta. En cuanto a los factores de riesgo del accidente isquémico transitorio, tenemos que son los mismos factores de riesgo que comparte con los otros tipos de enfermedad cerebrovascular, específicamente de infarto cerebral o de hemorragia intracerebral, temas que ustedes ya han visto en las exposiciones previas. Por lo tanto, pueden ver que la edad y la hipertensión arterial son los factores de riesgo más importantes, teniendo la salvedad de que la edad es un factor de riesgo no modificable. Lamentablemente no podemos hacer nada, ¿no?, en contra de la edad, pero la hipertensión arterial y lo que sigue de la lista, como la diabetes mellitus, la dislipidemia, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, etcétera, sí son factores de riesgo modificables. Por lo tanto, podemos nosotros actuar contra ellos y de esta forma disminuir el riesgo de tener un accidente isquémico transitorio. Se subraya hipertensión arterial porque es el más importante. Alrededor del 70 al 65% de todos los pacientes con una enfermedad cerebrovascular son hipertensos. De ahí que la asociación es directa, ¿no? En cuanto a la historia clínica del accidente isquémico transitorio, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que un accidente isquémico transitorio es de inicio súbito, es brusco, ¿no? Por lo tanto, eso debe ser algo que nos llame la atención. Toda enfermedad cerebrovascular es brusca, es súbita. Muy pocas veces son síntomas que progresan en días, no, la mayoría se producen de un momento a otro y si es que progresan en los minutos siguientes. Esa es la primera característica. Lo segundo es que el síntoma debe ser focal. El síntoma debe ser focal. ¿Y a qué nos referimos cuando en neurología hablamos de un síntoma focal? Nos referimos a que usualmente los síntomas están localizados en un hemicuerpo. ¿A qué me refiero? Una debilidad en el lado derecho o en el lado izquierdo, una disminución de la sensibilidad en el lado derecho o en el lado izquierdo, por ejemplo, una alteración visual en un campo visual, etcétera, ¿no? O sea, tiene que ser focal, que nos haga pensar de que lo afectado es una región o es un área específica cerebral. Muchas veces nos van a llegar pacientes que nos narran síntomas no focales, como debilidad generalizada, ¿no? Que sienten debilidad en las 4 extremidades, o los llamados desmayos, ¿no? Vienen pacientes con olvidos, o con síntomas urinarios y digestivos. La mayoría de estos no corresponde a un AIT.
por una IT, a un accidente isquémico transitorio. Entonces, súbito, focal, dos características que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener especial atención o mucha atención, como dice la diapositiva, de que si es que el paciente nos viene con un síntoma de focalización y este síntoma de focalización es motor o es del lenguaje o es de la articulación de la palabra, que bueno, está incluido en la parte motora, con mucha probabilidad, sí es un accidente isquémico transitorio. Entonces, si es que tenemos la historia de que alguien nos narra que por 20 minutos, por media hora, no pudo mover la mitad de su cuerpo y nos narra que además tenía dificultad para articular las palabras, ojo, que puede haber sido un accidente isquémico transitorio o que es la posibilidad que tiene más importancia en ese momento. ¿Ya? En cambio, los síntomas sensitivos, como hormigueo, adormecimiento, entumecimiento o los llamados mareos, que son las sensaciones de inestabilidad, son bastante inespecíficos y no necesariamente se deben asociar con un accidente isquémico transitorio, sino más bien con otro tipo de enfermedades. Ahora, también existen pues una serie de enfermedades que pueden imitar, ¿no? Que pueden tener un efecto camaleónico con el accidente isquémico transitorio. A la cabeza, como todas las series lo señalan, tenemos a la migraña, específicamente aquellos pacientes que tienen migraña con aura, porque pueden tener algún síntoma que sea de focalización neurológica. Entonces tenemos que hacer una buena historia clínica, ¿no? Luego, además, las crisis epilépticas también pueden simular. Los trastornos conversivos, ojo, tenemos que tener especial atención en nuestro examen físico para este tipo de pacientes, las alteraciones metabólicas a la cabeza, los problemas con la regulación de la glucosa, tanto como la como la hipoglicemia. La hipoglicemia puede dar tranquilamente una debilidad en mi cuerpo. Es por eso que ante la evaluación de todo paciente con un síntoma neurológico focal, tiene que tomarse una glucosa al momento. No vaya a ser que nos llevemos sorpresa. En otras enfermedades ya no tan frecuentes como la esclerosis múltiple, más frecuente en mujeres jóvenes, el vértigo periférico, en aquellos casos cuando el síntoma es una sensación inminente de que todo le gira al paciente. El paciente viene diciendo que siente que todo gira a su alrededor. Ojo que muchas veces es catalogado como un vértigo y puede ser un accidente isquémico transitorio o un infarto cerebral propiamente dicho. Ahora, ¿qué hacer en emergencia, no? Bueno, ¿qué hacer en emergencia? Lo digo porque el accidente isquémico transitorio, según todas las guías actuales internacionales, es una emergencia, constituye una emergencia médica. Por lo tanto, debería ser el paciente hospitalizado o permanecer por lo menos en la emergencia hasta que se le hagan los exámenes correspondientes. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Las guías recomiendan por lo menos un hemograma completo, una bioquímica en la cual no debe faltar la medición de la glucosa, recuerden, porque puede ser un imitador. Tenemos que tener valores del perfil de la coagulación, con INR, y más aún si es que el paciente tiene una historia de una coagulopatía previo, la toma de un agente anticoagulante. Tenemos que hacerle un electrocardiograma o, lo que es mejor, un monitoreo de la frecuencia cardíaca debido a las causas que vamos a ver más adelante, y mandatoriamente tenemos que hacer un estudio de neuroimagen, una tomografía, pero lo ideal es una resonancia magnética con difusión y un estudio de los vasos, que es una angioresonancia. Vamos a ver más adelante por qué. Y además, actualmente se dice que todo paciente que tenga un accidente isquémico transitorio debería tener un estudio carotidio, debido a que muchas veces son producidas por obstrucciones carotídeas dichos cuadros. Entonces, sigamos. ¿Por qué hacer una tomografía cerebral? Bueno, en realidad porque en primer lugar es lo que todos ustedes van a tener disponibles en la mayoría de hospitales del Perú. Por lo tanto, debe ser lo primero que ustedes tienen que pedir. Hay que desterrar ese concepto antiguo en el cual se decía que la tomografía solamente se debe pedir luego de 24 horas debido a que recién se podría apreciar ahí una lesión. Falso. La tomografía tiene que ser pedida lo más pronto posible, porque no solo nos sirve para diagnosticar, sino también nos sirve para poder hacer un diagnóstico diferencial o para poder descartar la presencia de una hemorragia.
¿no? Entonces, nos va a servir para definir si es que un cuadro es vascular o no vascular, para definir si es que el cuadro es hemorrágico o isquémico. Es muy útil en la etapa aguda porque nos va a permitir tomar decisiones. Así que no se olvide, la tomografía en la emergencia sirve para tomar decisiones, no solo sirve para ver si tiene o no tiene una lesión. Entonces, lo ideal que se debería pedir, lastimosamente esto sí no está disponible en todos los lugares, es de frente, una tomografía completa que incluya una angiotomografía y un estudio de perfusión. Con todo eso es un examen muy completo que nos va a garantizar encontrar algún tipo de hallazgo anormal en este grupo de pacientes. Recuerden que la tomografía cerebral, en el caso de los accidentes isquémicos transitorios, suele ser normal, porque se supone que es un déficit transitorio que no ha dejado una lesión cerebral. Ojo, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Aunque no se cumple en todos los casos. Ahora, en la resonancia magnética, ¿qué podemos decir del rol de la resonancia en los accidentes isquémicos transitorios? En el primer mundo, ¿no? Y felizmente acá nosotros tenemos disponible la posibilidad de hacer una resonancia en emergencia, debe ser el primer examen a tomar ante la sospecha. Lo indicado, como ya le hemos dicho previamente, es el protocolo o es un protocolo llamado el de difusión. ¿Por qué el de difusión? Vamos a verlo en una imagen, pero les voy adelantando que el protocolo de difusión es un protocolo sensible, es un protocolo muy específico para la detección de este tipo de patologías, específicamente excluir la presencia de una lesión cerebral o no. Tiene mucha mayor capacidad, tanto en sensibilidad como en especificidad, comparado con otros protocolos de la misma resonancia y con la misma tomografía cerebral. Y además, una característica que lo hace demasiado útil es que las lesiones en difusión se ven a partir de algunos minutos de producido el evento clínico. ¿Qué quiero decir? Si es que a mí me da ahora a las 10:32 una disminución de fuerza en el lado derecho, en lo que me demoro en llegar al tomógrafo aquí del hospital, que serán unos 15 a 20 minutos hasta que me hagan todo el examen, ya se va a poder observar una lesión cerebral porque es positiva a partir de los 20 minutos del evento clínico. Entonces, no debemos escatimar en pedir una resonancia cuando la sospecha clínica está. Y como ustedes pueden ver ahí en el recorte de esa tabla, ¿no? La resonancia cerebral y la tomografía están indicadas como estudios diagnósticos que se deben realizar de forma inmediata ante la sospecha de una enfermedad cerebrovascular isquémica, ¿no? A todos los pacientes, como dice ahí. Ahora tenemos acá entonces las imágenes que nos suele brindar la resonancia magnética. Tienen ahí un protocolo que le llaman el FLAIR, cuyo objetivo es ver edema vasogénico. Tienen un protocolo que le llaman el de difusión y tienen el mapa o el coeficiente de difusión aparente. Lo que ustedes están viendo ahí es obviamente una lesión cerebral, ¿no? Muy probablemente con un 99% de certeza compatible con un accidente cerebrovascular isquémico o un infarto cerebral. Vean cómo en el protocolo de difusión se observa una hiperintensidad en la zona afectada, ¿no? Y en el mapa DC se ve una hipointensidad, pero esto es lo que se vería en un infarto, o sea, cuando ya se ha producido un daño del tejido. Pero normalmente en los accidentes isquémicos transitorios, por definición, las neuroimágenes deberían ser normales, no se debería encontrar nada, porque se supone que es transitorio. Pero, ¿qué es lo que se vio? Y lo que comentamos anteriormente, se observó de que con la definición de 24 horas, o sea, aquel déficit que dura 15 horas, 10 horas, 18 horas, 20 horas, alrededor del 30 al 50% de diagnósticos catalogados como accidentes isquémicos transitorios, en realidad sí tenían una lesión cerebral, por lo tanto no eran transitorios, sino ya eran infartos cerebrales. Es por eso que se planteó la definición operacional de menos de 60 minutos para obviamente disminuir este valor mucho, ¿no? Porque cuando ya tienen lesión es un infarto y ya implica otro tipo de manejo. Entonces, sigamos, ¿no? Una vez que ya sabemos qué es el accidente isquémico transitorio, qué hacer cuando llega a nuestras manos,
Lo siguiente es que tenemos que aplicar algún tipo de escala para estratificar el riesgo. No todos los accidentes isquémicos transitorios tienen el mismo riesgo. Entonces aquí en la diapositiva ustedes pueden observar un paper no publicado en la revista Lancet del año 2007, donde los autores plantearon el uso de un score llamado el score ABCD2 para predecir el riesgo que tiene un accidente isquémico transitorio de producir en el futuro una lesión o un infarto cerebral. Entonces es muy importante porque se supone que aquellos pacientes que van a estar en mayor riesgo, pues tenemos que tener una conducta más agresiva, ¿no? Para poder disminuir este riesgo. Entonces, ¿en qué consiste este score o esta escala ABCD2? Lo vamos a ver aquí. Entonces tenemos ahí el score ABCD2, obviamente cada una de las siglas corresponde a algo en particular, no es como un acrónimo. Entonces la A corresponde a edad, por lo tanto cuando el paciente tiene más de 60 años le da un punto. La B corresponde a presión arterial, dice que este es superior, o sea el paciente es hipertenso, también se le añade otro punto. La C corresponde a las características clínicas, que esa sí está dividida en dos. Por ejemplo, si es que nosotros encontramos en el paciente un problema en el lenguaje, pero sin encontrar una debilidad, le ponemos un punto. Pero más bien si encontramos una debilidad en un lado del cuerpo, o sea, una hemiparesia, sin importar si tiene o no tiene componente del lenguaje, necesariamente o directamente se le añaden 2 puntos. He ahí lo que mencionábamos anteriormente, que es muy importante definir si es que existe un problema motor o no, ¿no? Luego, la D significa o se subdivide en duración y en diabetes. Si es que la duración del evento dura más de 60 minutos, se le acuñan 2 puntos. Si es que dura entre 10 a 59, se le acuña 1 punto. Y la diabetes, si es que tiene diabetes mellitus, se le acuña 1 punto. Entonces, ustedes pueden ver que según este puntaje, el paciente, o según este score, perdón, el paciente va a sumar puntos o no, los cuales luego lo van a catalogar en un riesgo determinado. Entonces, vamos a ver acá de que en esta figura tenemos abajo los puntajes obtenidos en el score ABCD2, puntaje de 0 hasta un puntaje máximo de 7, ¿no? Tenemos en barras básicamente el riesgo de tener un evento cerebrovascular y cada barra de cada color significa o está representando el tiempo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si nosotros nos ubicamos en la última, ¿no? En un paciente que logre obtener un puntaje de 7 puntos, ¿no? En el score ABCD2, o sea, que tiene más de 60 años, es diabético, es hipertenso, tuvo una debilidad unilateral, etcétera. Entonces, vean que si obtuvo un puntaje de 7, más o menos va a tener un riesgo de hacer un infarto cerebral a los 90 días que es superior al 20%. O sea, más de 20 de estos pacientes, de cada 100 personas que tengan esto, van a hacer un infarto cerebral en los próximos 90 días. Es por eso que tiene importancia en el diagnóstico y en el manejo de este tipo de score de los accidentes isquémicos transitorios. Ven que todo sigue una línea, que mientras mayor es el puntaje, todas las barras crecen de tamaño porque va a tener un mayor riesgo necesariamente. Y que también, independientemente del puntaje, si es que hacemos un seguimiento en el tiempo a estos pacientes, todos los pacientes siempre el riesgo va a aumentar con el número de días de seguimiento. Entonces eso es algo importante. Ahora, tenemos ahí, ¿no? De que los riesgos, según este score ABCD2, se clasifican, pues, ¿no? En un riesgo bajo, moderado o alto. Bajo si puntúa de 0 a 3, moderado si puntúa de 4 a 5, o alto si es que puntúa de 6 a 7. Y tenemos ahí nuevamente la prevalencia de infarto, ¿no? De acuerdo a los días. Y ven ustedes que en el grupo de pacientes de alto riesgo, aquellos que obtienen un puntaje de 6 y 7, se obtienen los riesgos más altos, ¿no? Y los cuales se van incrementando según el número de días de seguimiento. Es por eso que tenemos que tener especial atención en aquellos pacientes con riesgo moderado y alto para hacer algo, para manejarlo, para tomar acciones y que este riesgo no alcance un 18, sino sea lo más bajo posible. Ahora, es importante resaltar o destacar de que este score ABCD2 en realidad, a pesar de que ha sido publicado en el año 2007, se sigue usando hasta el día de hoy. Pero también se ha publicado otro tipo de score, que es el score ABCD3,
que no solo se basa ya en características clínicas, como lo hacía el ABCD2, sino que también este score ABCD3 incluye otros 3 parámetros que incluyen estudios auxiliares para aumentar la sensibilidad en la detección de los pacientes que están en un alto riesgo de tener un evento cerebrovascular. Entonces, ¿qué de nuevo tiene este score ABCD3 comparado con el score ABCD2? Tiene de nuevo de que a los pacientes se les debería hacer un estudio de resonancia magnética con difusión, se les debería hacer un estudio de dúplex carotidio y además se les debería preguntar si es que han tenido un episodio similar dentro de los 7 días anteriores al evento que lo trae a la consulta o que lo trae a la emergencia. Por lo tanto, si es que estos pacientes han tenido un evento dentro de los 7 días previos, tienen una imagen positiva en difusión o tienen una obstrucción carotidia significativa que es superior al 50%, probablemente estén en mucho más riesgo de tener un evento cerebrovascular y necesariamente deberían ser hospitalizados y manejados como tal. ¿Ya? Entonces recuerden de que hay 2 scores, pueden usar cualquiera de los 2, si es que no tienen disponibles a la mano exámenes auxiliares, utilizan el ABCD2, pero si los tienen disponibles, como es en algunos hospitales, ¿no? Algunos hospitales grandes de alta complejidad, utilizan el 3. Ahora, entrando a la parte de manejo del accidente isquémico transitorio, entonces acá empecemos esta parte de la exposición diciendo de que el reconocimiento y el manejo temprano de los accidentes isquémicos transitorios van a reducir el riesgo hasta en un 80% de padecer un infarto cerebral. O sea, basta con reconocer uno y tratarlo para poder darle la oportunidad a ese paciente de que no sufra de la discapacidad que le puede dejar un infarto cerebral. Entonces, hasta ahí vamos a ver si es que existen algunas preguntas, ¿ya? Para poder responderlas en este momento. Ya, excelente. Acá tenemos una pregunta muy interesante, ¿no? Es una pregunta que yo también me hice en su momento y nos dice, ¿cuánto tiempo pasa en isquemia para el inicio de daño neuronal y cuánto para que sea infarto? En realidad es una pregunta que puede ser respondida desde muchos aspectos, ¿no? Desde el aspecto fisiológico, del aspecto histológico o del aspecto imagenológico y clínico, ¿no? Por ejemplo, clínicamente se supone que apenas uno sufra una obstrucción del vaso, apenas uno sufra una obstrucción del vaso, el paciente va a presentar síntomas súbitos. Eso es clínico. Fisiológico, se supone que aún cuando se obstruye el vaso, todavía existen ciertos mecanismos que son la circulación colateral que nos van a ayudar a que dicha tejido afectado subsista y aún no se infarte. Y respondiendo a la pregunta desde el punto de vista radiológico, un infarto aparece o es positivo a partir desde los 20 minutos de inicio de los síntomas. Es por eso que yo me refería mucho al protocolo de difusión. El protocolo de difusión es un protocolo que nos sirve para ver edema citotóxico, que es igual a muerte celular. Por lo tanto, para responder la pregunta, y creo que esa es la respuesta más correcta, las lesiones de citotoxicidad por radiología aparecen a partir de los 20 minutos. Por lo tanto, uno puede hacer una correlación y decir que a partir de esa cantidad de minutos es cuando ya se produce un daño irreversible. Y si la obstrucción no permanece esa cantidad de minutos, lo más probable es que sea un daño transitorio. Pero ojo que también tienen que recordar que si la obstrucción permanece por más allá del tiempo, no solo va a sufrir la zona central, sino que también van a sufrir las zonas llamadas de penumbra y llamada de oligoemia, como lo hemos visto anteriormente. Pero es una muy buena pregunta. Y acá tenemos otra pregunta también que nos dice cómo diferenciar un accidente isquémico transitorio presentado como desmayo o como presentado como un síncope, ¿no? Como lo hemos mencionado anteriormente, en realidad la posibilidad de que un síncope o que un desmayo sea causado por una isquemia cerebral transitoria o por un accidente isquémico cerebral transitorio es bajo.
necesariamente es bajo porque el síncope no corresponde a un déficit neurológico focal. Por lo tanto, no es la primera posibilidad a sospechar, ¿ya? Entonces, si actualmente no hay más preguntas, sigamos, ¿no? Entonces, terminando con la parte de manejo, recuerden que lo que tenemos que hacer es básicamente prevención. Una vez que ya nos da el accidente isquémico transitorio, porque el paciente va a acudir a ustedes por tener o porque ha tenido un accidente isquémico transitorio, lo que ustedes tienen que primero definir si lo fue. Y si lo fue, su objetivo va a ser evitar la recurrencia. ¿Y por qué digo la recurrencia? Muchos de ustedes dirán, pero un accidente isquémico transitorio no es todavía un infarto, pero sí está catalogado ya como una lesión isquémica. Por lo tanto, ya es una enfermedad cerebrovascular y tenemos que evitar la recurrencia. Dicho tratamiento o dicha prevención va a depender exclusivamente de la etiología, de qué causó dicha lesión, ¿no? Y el uso, o dependiendo de esta causa, se pueden usar diversos tipos de medicamentos o de tratamientos como son anticoagulantes, agentes antiplaquetarios u otras medidas, inclusive hasta quirúrgicas, como vamos a ver más adelante. Por lo tanto, tenemos un paciente con accidente isquémico transitorio, le estudiamos todo lo que haya que estudiar y si vemos o encontramos una ateroesclerosis, o sea, una obstrucción significativa de un vaso que tenga relación con los síntomas presentados con el paciente, podemos decir que la causa de dicho evento fue la aterosclerosis, ¿no? Los vasos que principalmente se aterosclerosan y que tienen una relación directa son la arteria carótida interna, la arteria cerebral media y la arteria basilar, que son los grandes vasos, ¿no?, del cerebro. Entonces, si es que encontramos esto, lo primero es el control estricto de los factores de riesgo que pueda tener el paciente, llámese hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, ¿no? Entonces tenemos que controlar estrictamente, mejorar los antihipertensivos, mejorar o optimizar el control de la glucosa, tenemos que iniciar el uso de estatinas, dependiendo de la edad y dependiendo de los valores del LDL. Lo siguiente es iniciar con el uso de un agente antiplaquetario. Tenemos a la cabeza la aspirina, pero también podemos usar el clopidogrel, dependiendo también si es que existe algún tipo de reacción alérgica o etcétera. Ya saben, ahí tienen las dosis, 100 miligramos de aspirina al día, 75 miligramos de clopidogrel al día. ¿Qué más? Si es que nosotros dentro del estudio encontramos que la causa fue una estenosis severa de la arteria carótida interna, tenemos que corregir dicho defecto, porque lo más probable es que dicho defecto esté íntimamente relacionado al evento. Entonces ahí se va a plantear una endarterectomía carotidia o se puede corregir mediante la terapia endovascular. Vamos a ver un dibujo más adelante. Y en cambio, si es que la causa es una estenosis intracraneal severa, o sea, encontramos que la arteria cerebral media, encontramos que la ACA, que la arteria cerebral anterior o que la arteria basilar están estenosadas, tienen una obstrucción superior al 50%, tenemos que valorar el uso de dos antiagregantes a la vez, o sea, darles aspirina y darles clopidogrel juntos por un tiempo determinado. Usualmente las guías refieren que debería ser por 3 meses y luego continuar con uno de ellos, pero dicho concepto puede cambiar en las próximas guías que salgan. Entonces acá ustedes pueden ver una imagen, cuando la causa es una obstrucción carotidia severa, lo que se puede hacer es quitar o retirar dicha placa mediante una cirugía abierta, que es la endarterectomía, o también mediante tratamiento endovascular, ¿no?, con la colocación de un stent, ¿no?, que pueda permeabilizar dicha arteria que estaba previamente ocluida. Entonces ven que las medidas no solo son farmacológicas, sino que también pueden ser quirúrgicas. Ahora, cuando en el estudio de un paciente con un accidente isquémico transitorio encontramos una fuente de cardioembolismo, que recuerden, existen muchas fuentes de cardioembolismo, pero a la cabeza tenemos la arritmia cardíaca más temida, que es la fibrilación auricular, tenemos que valorar el uso de anticoagulantes orales, necesariamente cuando la causa es cardíaca. Entonces tienen ahí ustedes opciones, ¿no? Tienen a la warfarina, que es un anticoagulante antiguo que tiene muchas bondades, ustedes ya lo conocen, o pueden usar los nuevos anticoagulantes orales. Los aquellos disponibles en el país son el dabigatran, el apixaban, el rivaroxaban, y también actualmente aprobado por la FDA tenemos al edoxaban, pero que por ahora no está disponible en nuestro país. ¿Qué podemos decir cuando encontramos una fuente cardioembólica?
podemos decir de que los pacientes, cuando son fibriladores, cuando tienen fibrilación auricular no valvular, necesariamente se les tiene que hacer o se les tiene que realizar un score, que es el score CHA2-VASc, que lo que hace es predecir el riesgo que van a tener estos pacientes de padecer un nuevo evento tromboembólico, no solamente cerebral, sino puede ser cardíaco o puede afectar a algún otro órgano. Entonces, este score CHA2-VASc, al igual que el score ABCD2, también cada una de las letras significa una patología en especial. Falla cardíaca congestiva 1 punto, hipertensión arterial 1 punto, el tener más de 75 años 2 puntos, la diabetes 1 punto, el tener, ustedes vean aquí, un stroke previo, un infarto cerebral previo, un accidente isquémico transitorio o un tromboembolismo en cualquier otro lugar, puntúa como 2. Es por eso que el accidente isquémico transitorio es un SB, ¿ya? Enfermedad vascular periférica también da 1 punto, la edad entre 65 y 74 años da 1 punto, y el ser mujer también da 1 punto. Ojo, recuerden eso, las mujeres están en mayor riesgo de tener un SB que los varones. Entonces, ustedes en su lado derecho tienen todos los puntajes disponibles desde el mínimo hasta el máximo y tienen el stroke o tienen el riesgo de padecer un evento cerebrovascular o mejor dicho, un tromboembolismo, el riesgo anual. Y ven que mientras más puntaje obtenga el paciente en dicho score, tiene más riesgo de padecer uno de estos eventos. Entonces, es importantísimo que ustedes apliquen este score porque también les va a servir para tomar decisiones. Ojo. Además, todo paciente, ustedes ya saben, en los cuales se inicia un anticoagulante, deberían también aplicarles un score de riesgo de sangrado, que es el score Hasbled. Básicamente, este score Hasbled no les va a impedir usar un anticoagulante. ¿Qué quiero decir? Si es que el paciente obtiene 5, 6, 7, 8, 4, que de por sí es un riesgo alto, no les está diciendo que no lo usen, sino que lo que les está diciendo es que tengan un especial cuidado con esos pacientes y disminuir el riesgo de que tenga algún tipo de caída, etcétera, ¿ya? Pero jamás les dice que no lo usen. Entonces, es algo que tienen que tener en cuenta. Ahora, para terminar esta parte del cardioembolismo y de los nuevos anticoagulantes orales, el año 2013 en la revista Lancet se publicó también un metaanálisis muy importante, del cual no vamos a hablar pues con mucho tiempo, sino que lo que quiero que vean es el cuadro de abajo, ¿no? El forest plot de abajo, donde ustedes tienen los estudios principales en los cuales se estudiaron a los principales anticoagulantes. Por ejemplo, tenemos el estudio RELY, que estudió el dabigatran, el Rocket AF, que estudió el rivaroxaban, el Aristotle, que estudió el apixaban, y el Engage AF-TIMI 48, que estudió el edoxaban. Entonces, ustedes tienen ahí este forest plot que nos va a hablar de eficacia, o sea, de disminución del riesgo de la aparición de eventos cerebrovasculares en el grupo de pacientes con fibrilación auricular, y van a ver que el análisis combinado está muy a favor del uso de los anticoagulantes con un riesgo relativo de 0.8 y un intervalo de confianza que no atraviesa la unidad, ¿no? Comparado con la warfarina. Entonces, estos nuevos medicamentos son eficaces, tan o más eficaces, según este resultado en un análisis combinado, son más eficaces que la warfarina para prevenir este tipo de eventos. Y si nos vamos al forest plot de seguridad, ustedes también pueden ver que el análisis combinado nos refleja o nos brinda un RR de 0.86 con un intervalo de confianza que sí toca la unidad, que por lo menos nos dice que estos nuevos anticoagulantes son tan seguros como la warfarina. Por lo tanto, cuando ustedes tengan la posibilidad de tratar a un paciente con fibrilación auricular y un accidente isquémico transitorio y se obtiene un puntaje en la escala CHA2-VASc de más de 2, o según sea el caso, vamos a verlo más adelante, plantéense usar warfarina o algún nuevo anticoagulante que le están haciendo un bien al paciente. Ahora, hablando ya de una guía que recomiende el uso de este tipo de medicamentos, nos remitimos al 2016, ¿no? A la guía de manejo de fibrilación auricular de la Sociedad Europea de Cardiología. Ustedes tienen todas las recomendaciones ahí, obviamente no vamos a hablar de todas, solamente quiero que vean las primeras, donde dice que la terapia, o mejor dicho, la anticoagulación oral para prevenir el tromboembolismo, se recomienda en todos los pacientes varones que tengan un CHA2-VASc mayor de 2, en todas las pacientes mujeres que tengan un CHA2-VASc mayor de 3, es una recomendación de clase 1 y de un nivel de evidencia A, ¿ya?
Entonces, y también si nosotros nos vamos más abajo, vemos que la warfarina o los antagonistas de la vitamina K, manteniendo la dosis, ¿no?, con un INR entre 2 y 3, también es recomendada para la prevención de eventos tromboembólicos en este grupo de pacientes, ¿no?, con un nivel de evidencia 1B. Entonces, ustedes, o con una clase 1, perdón, y un nivel de evidencia B. Entonces, ustedes pueden ver que son medicamentos que están ampliamente recomendados. Ahora, hay situaciones particulares en las cuales ustedes pueden elegir usar uno u otro. También dejo esta tabla para su análisis, pero de por sí los más recomendados o los más usados son el dabigatran en sus dosis tanto de 150 miligramos cada 12 horas como 110 miligramos cada 12 horas, el apixaban, ¿no?, con su dosis de 5 miligramos cada 12 horas o 2.5 miligramos cada 12 horas, dependiendo de otros factores, y el rivaroxaban en su dosis de 15 miligramos o 20 miligramos al día, una vez al día. Entonces, aquí en este gráfico pueden ver las diversas situaciones, los diversos tipos de pacientes que ustedes se pueden enfrentar y las recomendaciones para ustedes. Igual, para el uso de los anticoagulantes, siempre tenemos que tener en cuenta algunas cosas como, por ejemplo, el tipo de evento cerebrovascular que los trae a nosotros, y específicamente yo hago acá, quiero que ustedes presten especial importancia, que cuando la causa que lo lleva al paciente, perdón, con ustedes es un accidente isquémico transitorio, o sea, no hay lesión cerebral positiva, se debe iniciar el anticoagulante un día después del evento agudo. O sea, no tienen por qué esperar más, tienen que iniciar lo más pronto posible si es que la causa es una fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque con eso garantizan una disminución de riesgo y probablemente le estén salvando la vida al paciente. Ahora, si es que nosotros dentro de la evaluación encontramos antecedentes o encontramos lesiones previas en la resonancia que nos hablen de un vaso pequeño, ¿qué tenemos que hacer? Controlar estrictamente los factores de riesgo e iniciar un agente antiplaquetario. Si es que la causa es inhabitual, por ejemplo, el paciente es un paciente joven, ¿no?, una mujer de 30 años vino con un déficit neurológico focal de horas de duración y ustedes encuentran alguna enfermedad neurológica rara, como por ejemplo, o alguna enfermedad rara como la enfermedad de Takayasu, qué sé yo, obviamente el tratamiento ya va a depender de dicha etiología. Y en los casos en los cuales están seguros ustedes de que el paciente tuvo un accidente isquémico transitorio, pero no son capaces mediante los exámenes, o todo salió negativo, o no lograron encontrar una causa específica, por ahora se sugiere que usen un agente antiplaquetario, el que ustedes decidan, ya sea aspirina o ya sea clopidogrel, ¿no?, para la prevención del riesgo de recurrencia. Y hay un subgrupo específico de pacientes en los cuales probablemente más adelante el tratamiento sean los nuevos anticoagulantes orales, pero todavía no hay datos disponibles avalados por una guía tanto nacional o internacional. Entonces, para terminar, recuerden ustedes de que si tienen ustedes o un conocido suyo un adormecimiento o una caída de la comisura labial o una alteración brusca, abrupta de la cara, si tienen una debilidad aguda en un lado del cuerpo, si tienen problemas para el habla, lo más probable es que estén sufriendo un accidente cerebrovascular, ya sea transitorio o ya sea un infarto cerebral, y tienen que llamar con mucha prontitud a la emergencia, tienen que acudir a la emergencia, llamar a una ambulancia. ¿Por qué? Porque tiempo es cerebro, y mientras más pronto ustedes lleguen, van a permitir que acudamos, que les podamos ayudar de una forma más óptima. Recuerden de que pueden acudir al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, tenemos una emergencia disponible donde podemos ayudarlos en todo lo que sea necesario. Y eso es todo. Ahí dejo mi correo de contacto por si tienen alguna otra duda adicional. Muchas gracias con todos, gracias por su atención.